Lo anunciaba Nachito antes de irse a la pausa. Momento de continuar con el ciclo. Tercer invitado, luego de Sebastián Bauzá y Fernando Cáceres, Andrés Unini, contador público, estudios en gerencia y gestión en entidades deportivas, parte de la Comisión de Concesión de Licencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol desde mayo del 2019, vocero en política deportiva del Partido Colorado y además ferviente defensor de la integración del interior en el deporte. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, un gusto estar acá, saludar a la audiencia y sí, ferviente defensor de lo que es el fútbol del interior, la integración en una liga nacional que es algo que vengo luchando hace mucho tiempo en diversos ámbitos y bueno, la verdad que es una posibilidad cierta de poder hacer un poco de fuerza a partir de la política tradicional, porque obviamente que está todo vinculado, así que bueno, será una intención, siempre la intención siempre va a estar, así que lo vamos a llevar adelante si Dios quiere a futuro. Como muestra de esa intención viniste con un par de camisetas, sí, ahí exacto. Sebastián, me gusta, te está sacando las ganas, siempre quisiste hacerlo. Sí, en este caso la de salto, esta de salto, de la selección de salto, es del año 79-80, esa fue la temporada, y bueno, esta es la de Rocha, cuando mi querido Rocha Cable Color. Esa es la de Rocha Fútbol Club, que bueno, que en su momento salió campeón de clausura, creo que fue en 2005, ¿no? Sí. Y jugó Copa Libertadores, fue la famosa de la vaca que dio la vuelta. Sí, la de Rocha Cruz Azul jugó, ¿llegó a jugar? ¿Por Libertadores? Sí. Algo recuerdo, me acuerdo a Vélez, seguro. Vélez. Sí, era el año de Rocha con 7up en la... Sí. Creo que sí. Sí, con 7up en la camiseta, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Me acuerdo jugando en la cancha de Vélez, haciendo partido y todo, ¿no? Vélez, Liga de Quito y Universitario de Perú. No le iba nada con el de Rocha. Realmente. Ahí está, sí. Bueno, pero terminó encima de Universitario. Bueno, vamos a los que nos convoca acá. Y la pregunta con la que hemos comenzado las otras dos entrevistas es: ¿qué tiene este programa que lo hace un programa del Partido Colorado de Deportes? ¿Cuáles son los sellos identitarios? Bueno, si te puedo mencionar, el principal es en cuanto al análisis fuerte de todo lo que son las políticas públicas y toda la que es la normativa que está atrás de cualquier avance que haya sobre ese tema en cualquier ámbito del país, pero bueno, puntualmente en el deporte. Recientemente fue votada la Ley Nacional de Deporte, entonces nosotros nos pusimos a analizar desde la A a la Z lo que es la configuración conceptual de la ley, porque nos parece que es algo duro y complejo, pero necesario, porque creemos que a partir de eso, de ese análisis y de vienen los futuros, a partir del análisis de las coordinaciones, de las articulaciones que tienen que haber, surgen las necesarias sinergias entre los diferentes actores, y eso hace que se posibiliten éxitos a nivel deportivo en cuanto a la asignación de recursos, la utilización de la infraestructura, también la formación de los profesionales al mando de los diferentes organismos, tanto de dirección como de la práctica deportiva en sí. Entonces, bueno, leímos todas las versiones taquigráficas que de la Comisión Especial del Senado, que me interesa mencionar que fue estuvo integrada la Comisión del Senado en este caso, tengo por aquí, estuvo presidida por Daisy Tourné, estuvo integrada también por Carlos Badraibar, por Pedro Bordaberry. Estuvo Carlos Cami también. Juan Castillo, exacto. Y bueno, me interesaba un poco que de la lectura del análisis de las versiones taquigráficas, uno a veces me sorprendió un poco que se votara una ley a veces en el marco de que, como digo, un poco rápido quizás, ¿no? No se tomó en cuenta quizás la mayor cantidad no se tomó el tiempo necesario para generar una normativa, digamos, quizás con el análisis profundo que nosotros esperamos. Porque él dice, Carlos Badraibar lo menciona, que dice que
podemos tener un proyecto de ley más o menos bueno y bastante acordado. No es una tarea sencilla acordar entre los partidos políticos como lo estamos haciendo, pero por querer perfeccionarlo puede ocurrir que no tengamos nada. Entonces, digamos que tenemos ahí alguna postura, con alguna diferencia en cuanto a eso, ¿no? En cuanto al armado inicial y al estudio. De todas formas, el Partido Colorado sí apoyó la ley, sí la votó. Claro, sí, la votó en la Comisión Especial del Senado, en el Senado la votó. El tema es que a veces las comisiones carecen de la idoneidad suficiente, en este caso, ya te digo, para una ley nacional de deporte, que es algo muy importante. Quizás la apertura de la cancha a los demás sectores involucrados debió haber tenido un tiempo más. Llámese el ICEF, la Confederación del Uruguay, todos los actores involucrados, no se les dio tiempo suficiente, claro. Y salió la ley. Si bien la ley ya está vigente, todavía no está reglamentada, o sea que en un eventual gobierno del Partido Colorado sería Exacto. Una posibilidad. Sí. Y ahí vuelvo a la pregunta de Felipe. Vos mencionaste el análisis de la ley y digamos, eso, punto a punto, el repaso de todos los factores que hacen esta ley, como uno de los puntos identitarios de este programa. ¿Qué es lo que haría a una eventual regulación del Partido Colorado? O sea, ¿qué modificaciones harían o hacia dónde orientarían esta ley desde una reglamentación? Y mira, yo lo orientaría sobre los aspectos que nosotros mencionamos como debilidades de la ley, ¿no? En este caso mencionamos el tema de la gestión financiera, técnica y administrativa, o sea, que si bien está presente en la ley del artículo 15 al 18, hace referencia al control estatal de las entidades deportivas por parte de la Secretaría Nacional de Deporte. Creemos que hay que hacer énfasis justamente en lo que es la transparencia en la gestión económica, financiera y técnica de cada una de las instituciones a las cuales la Secretaría les brinda apoyo. ¿Está bien? En principio, también hablar sobre los 4 aspectos que la Secretaría Nacional de Deporte hoy en día está controlando, los tiene como parámetros para controlar digamos... Sí, los que prioriza. Los que prioriza, exacto. Que hoy en día son la parte de proyectos para llevar al deporte al interior, inclusión de las mujeres, formación y preparación de deportistas y viaje de los deportistas uruguayos al exterior. O sea, mayor control de la evaluación de los resultados que se aspiran a tener en cada una de las federaciones. De que eso se cumpla, de que más allá de otorgarle los fondos por eso, que Exactamente. Es lo que efectivamente hace la Secretaría hoy en día, una vez que esos fondos fueron ejecutados, generar parámetros de cumplimiento, o sea, cómo fue que esta federación cumplió eso. Exacto. Nosotros también mencionamos, porque lo crucé mucho con la ley argentina de deporte, porque también estuve analizando lo que son. Porque para llegar a esta conclusión de que por ahí la configuración conceptual no tuvo la suficiente, digamos, grado de perfección media, al menos, pasé por un estudio de las diferentes normativas, por ejemplo, en Chile y en Argentina. En Argentina por ejemplo, se habla, por un lado, de legislar sobre deporte y por otro lado, de legislar sobre educación física. Está bien, aquí en la ley, uno de los aspectos que en la Comisión de Deportes se planteó por el doctor Rugiano del ICEF es que justamente, y es algo que está en discusión, nosotros nos pusimos en contacto con Mariana Sarni del ICEF y ella me estaba yo le compartí el análisis crítico que hicimos, ella lo tomó muy bien y ahora me va a compartir un artículo académico que están elaborando, justamente porque viene por ese lado, ¿no? No mezclar lo que es la parte de la legislación deportiva con la legislación en educación física. Entonces... sí, es una cuestión conceptual. Nosotros conversamos con Mariana también. Lo que plantea el ICEF es que la educación física es más abarcativa que el deporte y que una ley del deporte, como lleva el título esta, no debe incorporar la educación física porque no está dentro del campo del deporte de educación física, sino a la inversa. Claro, pero saliendo un poco del foco de esa discusión, que creo que está buenísimo plantearla, creo que mirando el bosque es muy importante que la ley sea lo suficientemente contemplativa y que esté articulada de la mejor manera posible
para que, o sea, desde el punto de vista de la ley, por más que la reglamentación pueda ajustar determinadas cosas, porque creemos que el deporte marca, a partir de una ley se marca una línea, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, entonces creemos importante configurarla de la mejor manera posible. Fernando Cáceres nos decía que a esta ley se llega luego de haber fracasado con otros intentos de leyes, alguna de ellas pensando o imitando la ley española, que era una ley mucho más abarcativa, y que se llegó a esta ley porque antes no se pudo llegar a una ley de ese estilo. Sí. No es como que este consenso de que se haya sido votado por todos los partidos es la base de que la ley haya salido. Si hubiera tenido una ley con demasiada reglamentación, quizás la discusión se hubiera eternizado. Quizás sí, pero ya te digo, hubieron aspectos importantes, creo que, por ejemplo, en el tema de... no mencionados, no está mencionado en el cuerpo normativo de la ley, el tema de en la asignación, administración, otorgamiento de becas, el tema de la formación, inclusión y desarrollo en temática de género, pero con especial foco en la igualdad de género en dirección y gestión del deporte, que nos parece que es importante de ahí para abajo, porque la igualdad de género, que la tenemos desde arriba nosotros. Y también, por ejemplo, la investigación científica aplicada al deporte. O sea, hay también esto que estaba comentando del control financiero, técnico y administrativo, que es importante, nos parece a nosotros mencionar esos 4 aspectos en el cuerpo normativo, porque lo comparamos con la ley argentina, por ejemplo, está mencionado. Claro. De esto último que vos decís... Son 4 aspectos, ¿no? que nos parece que a nivel ley tendrían que estar mencionados. Claro, pero de esto último que vos decís, ya habías arrancado también a hablar antes, diciendo, bueno, a nivel administrativo, como que la Secretaría propone ciertos criterios por los cuales se otorga dinero y después falla a óptica de ustedes en el contralor de eso. Mi pregunta es, ¿ustedes coinciden con los criterios? Llevar el deporte al interior del país, incluir a las mujeres en el deporte, formar y preparar deportistas y entrenadores y los viajes de los deportistas uruguayos al exterior o sea, coinciden con esa lista, ¿no? Claro. No hay una diferencia de criterio en eso. No, para nada. La diferencia es la diferencia cómo ejecutarlo después y cómo controlarlo. Exactamente, sí. O sea, eso viene un poco también a colación por los dineros que la Secretaría Nacional de Deportes, estuvimos analizando los dineros que le aplica a las diferentes federaciones. Y bueno, también un artículo en el Observador que salió publicado, y porque también los datos estadísticos a veces es complicado acceder en toda esta faz en el mundo deportivo. Y bueno, podemos acceder, que la Secretaría aplicó unos 38 millones de dólares en los 8 años que va de 2010 a 2018, se llevó el fútbol, el atletismo, el básquetbol, la mayor cantidad. Entonces y después para abajo. Entonces entendemos que es importante ver qué resultados se obtienen en cuanto a la eficiencia en la utilización de esos recursos. Hacemos mucho hincapié como bandera del Partido Colorado en la evaluación del resultado de los organismos públicos. En el inicio del programa se refiere a que la coordinación entre los distintos actores de la política deportiva es insuficiente a distintos niveles, ¿no? Y cita 3 niveles particularmente. Hay uno de ellos que nos llamó particularmente la atención, que dice que el acceso al deporte y a la actividad física no es equitativo, que se percibe esto claramente en los contextos vulnerables porque el Estado no tiene la presencia necesaria y no puede asegurar la disponibilidad y acceso a bienes públicos de calidad. La pregunta es, ¿cómo está evaluada la falta de presencia del Estado que en el programa se pone como un hecho? Claro. En sí nosotros tomamos en consideración la falta de... Para tomar esa conclusión, sacar esa conclusión, el tema de los licenciamientos de las federaciones, que entendemos que son muy pocos, que quizás tendrían que ser más. Cuando nos referimos a los licenciamientos serían los fichajes. Los fichajes, exacto. O sea, la cantidad de jugadores que hay en cada deporte, de deportistas federados. Exacto, y hay también un 10% que es para el género femenino nada más, de esos licenciamientos, de esas licencias federadas. Entonces entendemos que por ahí hay una situación, digamos, de que se podría mejorar a partir de justamente, puede ser agregar un indicador más a lo que tú mencionabas hoy, como retorno de información a la Secretaría Nacional de Deporte, ¿no? Ese es un punto que entendemos, o sea, esa es la parte introductoria, ¿no? del programa. ¿Y cuál debería ser, si hay una evaluación de que la presencia del Estado es insuficiente? Es porque entiendo yo que el Partido Colorado propone una presencia más fuerte del Estado en esos territorios. Claro, sí. O sea, justamente, sí.
presencia más fuerte y más equitativa, justamente a partir de lo que te mencionaba hoy, de la igualdad de género en la dirección y gestión del deporte, de los organismos. Pensamos que desde ahí hacia abajo se va a generar una mayor presencia del rol femenino, o sea, eso seguro. Y después también a partir del acceso de, por ejemplo, mejorar lo que es la inversión en el deporte. Porque también en ese mismo artículo que mencionaba el dinero que daba la Secretaría a las federaciones, se planteaba que había un estudio de Deloitte que decía que hay un tercio nada más de los recursos que obtienen las federaciones que provienen del Estado y 2 tercios de fondos privados. Entonces, aquí en Uruguay esos fondos privados son bastante pobres. Entonces creemos que a partir de un mayor refuerzo de la inversión privada se va a obtener mayores recursos para poder democratizar y universalizar la práctica deportiva en más espacios. A ver si entendí bien. El Partido Colorado piensa que que solo 1/3 de los fondos provengan del Estado para las federaciones es poco. Es poco, sí, lo menciona. O sea, el Estado tendría que tener un aporte mayor. No, en realidad es así a nivel de un estudio que se hizo en 10 países de Europa. O sea, es un estudio que está hoy en Deloitte, que te dice que los fondos provienen 1/3 del Estado y 2 tercios de fondos privados. El tema ¿Y tienes el dato de cómo es en Uruguay esa proporción? En Uruguay la proporción la proporción es mucho menor. O sea, los fondos privados son prácticamente nulos, porque el Estado, eso sí, nosotros bien, o sea, ustedes lo que piensan es que hay que aumentar la incidencia de los recursos privados. Nosotros sí decimos que el Estado apoya bien el deporte. El tema es que hay que trabajar mucho sobre lo que es el atractivo para generar nuevas inversiones. ¿Y cómo convences a un privado que se sume a deporte? Porque cuando ponen casos de éxitos hablan de rugby, de básquetbol, de fútbol, que son 3 deportes con mucha visibilidad y que incluso con retorno comercial. Claro, y con derecho de televisión, incluso esos 3 que nombré. Pero ¿cómo convences a un privado para sumarse a otras federaciones que no son tan visibles? Sí, justamente nosotros ahí hay una parte, una segunda propuesta, que es la parte de modernizar la normativa en cuanto a sociedades anónimas deportivas. Nosotros esa es una creo que nos parece importante porque va en ese sentido, ¿no? Las sociedades anónimas deportivas fueron creadas por la Ley de Fomento del Deporte, la 18833, o sea, se generaron justamente para favorecer la seguridad jurídica de lo que son los inversores en el deporte. Y entonces no falta una modernización muy fuerte en ese sentido para poder canalizar inversiones a través de esa forma jurídica. A su vez también el artículo 5 de la ley plantea la posibilidad de fideicomisos financieros para poder fomentar el atractivo de inversiones. El asunto con esa ley es, la ley ya existe, pero no se consiguen los efectos deseados. O sea, no se consigue que haya la suficiente cantidad de sociedades anónimas deportivas, según el Partido Colorado, y según, por ejemplo, esta actual Secretaría de Deporte, o según también el programa del Partido Nacional, no hay un suficiente apoyo a través de Comprode o a través del espacio fiscal disponible. Exacto, pero no solamente eso, o sea, en realidad no solamente que la cantidad es insuficiente, sino también hay que promover la dinámica o sea, en discusión, ¿no? entre todos los sectores involucrados. El asunto es con qué tipo de medidas. Porque la ley ya está. Es decir, vos podrías decir, bueno, no tenemos nada, tenemos que hacer una ley que motive a los privados. No, la ley ya está hecha. ¿Cómo hacemos para que el 100% del espacio fiscal disponible de esa ley se utilice? Algo que la actual Secretaría de Deporte no ha conseguido. ¿Cuáles serían las medidas? En este caso, puntualmente, funciona en ese marco, funciona la Comprode, que es la Comisión de Promoción del Deporte, y bueno, una de las propuestas es justamente dinamizar, mejorar la articulación interna de la Comprode, entre la Comprode y la DGI, de manera que, porque bueno, la Comprode trabaja sobre la ley de patrocinio y mecenazgo, que justamente es la ley que aprovecha ese beneficio fiscal. Claro. Entonces hay un gran porcentaje de ese beneficio fiscal que hoy en día no está aprovechado. ¿Por qué? Porque bueno, el Estado, digamos, tiene la buena predisposición para generar ese espacio fiscal para que los clubes puedan acceder. Hay mecanismos. Ese mecanismo de devolución a través de créditos fiscales no funciona solo en el deporte, funciona en cuestiones mucho más visibles que pueden tener que ver con educación, que tienen que ver con discapacidad, en el caso del Teletón. Tienen mecanismos similares de retorno que hace falta y que tienen
bastante éxito. ¿Qué hace falta en concreto? Esto que creo que por el lado que va Facu, ¿qué herramientas concretas se le puede proponer a las empresas para convencerlas de decir, acá hay un lugar donde vos podés poner plata? Mirá, el tema concreto es que las empresas, los mecenas, los sponsors que están poniendo dineros en proyectos deportivos, lo que sucede es que la gestión, la generación de los certificados de crédito, en lo concreto, demora un tiempo bastante importante. Entonces, a veces eso desmotiva mucho al inversor privado y hace que, te digo en la práctica, porque nosotros en el estudio contable hacemos toda la vuelta, ¿no? Y entonces hay a veces una disociación muy fuerte entre ¿De qué tiempos estamos hablando? Y a veces pasa 1 año y medio y el inversor tiene un certificado colgado y eso hace que se le tranque su certificado de crédito, son empresas grandes, no pueden cobrar y demás. Entonces desmotiva al inversor. La compró a su vez, muchas veces no ha pasado, tenemos que llevar la resolución a la propia DGI para que le dé de alta y que eso pueda aplicar el beneficio fiscal. La COMPRODE, digámoslo, es la Comisión de Promoción del Deporte. Exacto, que está integrada Comisión de Proyectos Deportivos. Proyectos Deportivos. Por la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Economía, el Congreso de Intendentes y un representante del deporte. Según la ley, esa es la integración del COMPRODE. Presidida está hoy por Raúl Goyenola. Sí, Raúl Goyenola. Correcto. Pero sí, ha tenido buena predisposición siempre Raúl y toda la comisión. El tema es que a veces ya son trámites burocráticos, no hay una conexión muy fuerte con la DGI y eso hace que ese mecanismo no se aproveche de la manera que se debería aprovechar, que debería superar el 100%, ¿no? Deberían haber proyectos porque muchos más de lo que ameriten o posibilite este espacio fiscal. Estamos hablando con Andrés Unini, vocero de Política Deportiva del Partido Colorado. A la vuelta de la tanda nos vamos a meter con las sociedades anónimas deportivas y con el alto rendimiento. Seguimos luego de estos breves minutos. Volvemos con Andrés Unini, vocero de Política Deportiva del Partido Colorado. Y antes de irnos a la pausa hablaste de las sociedades anónimas deportivas y queremos meternos en ese tema porque en el mundo hay luces y sombras con las sociedades anónimas. Algunas han funcionado, otras no, y han demostrado que el retorno luego de crear una sociedad anónima deportiva ha sido complicado. Pienso en Chile, pienso en algunos equipos argentinos de fútbol, pienso en España, que hay una discusión grande al respecto. ¿Cómo de útil es la herramienta de la sociedad anónima deportiva y cómo se podría aplicar fuera del fútbol si es que se puede aplicar? Bueno, en sí las sociedades anónimas deportivas que fueron creadas por la ley 17.292 lo que busca justamente es darle certezas jurídicas a los inversores a contrapunto de lo que puede ser una asociación civil, que si bien existen aquí muchos casos de contratos de gerenciamiento por los cuales entre la asociación civil y el gerenciador, para darle certeza a través de un documento privado, lo que se buscó fue justamente a través de las sociedades anónimas deportivas darles una posibilidad más a los clubes, a las entidades deportivas, de obtener ingresos, fondos a través de privados. Yendo al caso del fútbol que tú planteás, en España se dio el caso de que muchos equipos estaban en situación económica compleja, deficitaria, y se instauró una ley que hizo obligatorio a todos los clubes hacerse sociedades anónimas deportivas. Hoy en día no lo son nada más que Real Madrid, Barcelona y creo que algún Atlético de Bilbao. Claro, y Atlético de Bilbao está. Pero en Chile también se impuso también como una regla, norma. Y aquí en Uruguay, si bien se aplica en casos puntuales, creemos importante que se masifique la utilización porque tiene un control mucho más fuerte. De hecho, existe un ente, la Auditoría Interna de la Nación, que tiene que controlar justamente... Pero los ejemplos de sociedad anónima deportiva en Uruguay son Deportivo Maldonado, sí, son Boston River, Juventud. Bien, Deportivo Maldonado tiene un tema ahí de pases puente, que no se llaman pases puente, pero que es complicadísimo, donde Jerónimo Rulli, por ejemplo, cada vez que cambia de equipo, el cuadro de donde sale es Deportivo Maldonado. Si bien los ingleses que son dueños han explicado de que hacen funcionar al club y no es estrictamente un pase puente porque ellos lo que gerencian es el club, hay como una especie de eludir esa reglamentación de FIFA de que una tercera parte no puede ser dueño de un jugador de fútbol. Sí. Y eso lo permite
una sociedad anónima deportiva. Se está dando mucho el caso, así que los agentes de futbolistas, al no tener posibilidad de ser dueños de los derechos económicos, vienen a estar dentro de las sociedades anónimas deportivas como accionistas. Sí, te entiendo. Creo que para evitar digamos, solamente irte por este canal y utilizar las sociedades anónimas deportivas como fomento de la inversión en el deporte, que es justamente lo que tú planteabas por fuera del fútbol. Hay que trabajar mucho en lo que es generar una promoción, una dinámica por parte del Estado y por eso modernizar lo que es la normativa en ese sentido, que genere un atractivo de inversores, llámesele por posibilidad de retorno por merchandising, por publicidad, por un montón de aspectos, pero hay que trabajar mucho más en modernizar una forma jurídica que hoy en día se creó y no se utiliza muy poco, o se utiliza nada más que para eludir o para utilizarla para pases puentes o temas futbolísticos nada más. Hablas de la transparencia y lo hablan también en el programa del Partido Colorado, pensando, eso está especificado, pensando en el club. Sin embargo, hoy por hoy los clubes rinden cuentas a sus socios y trasladan balances, y también están registrados los mecanismos contables a través de empresas. Sí. Y ahora mencionas también la seguridad para el inversor como otra de las patas. ¿Cómo se conjuga en el caso del desarrollo de las sociedades anónimas deportivas para que no solo esto de los pases puentes, sino en general la dinámica de la empresa privada no tape la dinámica de un club de barrio? Porque las sociedades anónimas deportivas pueden llegar hasta clubes de barrios de básquetbol inclusive, sí, que en este momento están bajo control de socios, que en definitiva es un control democrático de lo que sucede en el club. ¿Cómo haces para que al darle seguridad privada al inversor no anular la dinámica propia del club? Bueno, ahí creo que amerita un análisis un poco más profundo de lo que es, por un lado, la faz social que siempre existió, porque también hay que tomar en cuenta la historia de nuestro deporte en Uruguay y quizás tratar de instaurar un método, un sistema, una forma jurídica como para administrar un club, quizás no es lo adecuado a través de una sociedad anónima deportiva de arranque para Uruguay, sino que hay que ir llevándola de manera paulatina. Y yo creo que la faz social, la faz recreativa de los clubes debe estar claramente diferenciada de lo que es el otro plano, ¿no? que es la inyección de fondos para que el club pueda subsistir, y que una cosa debe retroalimentar la otra, y justamente creo que por ese lado hay que trabajar en esta forma jurídica de la sociedad anónima deportiva sin desmedro del otro plano, que claramente es algo importantísimo y esencial dentro de los clubes acá en Río de la Plata, tanto en Uruguay como en Argentina. Por eso yo creo que se ha hecho un poco difícil esa articulación entre lo que es la inyección de dinero puro y duro con lo que es la práctica deportiva, social y recreativa. Entonces es difícil, pero lo que sucede hoy en día es que los clubes en su mayoría son deficitarios. Digamos, te digo a nivel fútbol, ¿no? Pero ¿te parece que hay para el privado una posibilidad real o les parece de retorno económico que pueda ser tentador para una gran cantidad de inversores instalarse en clubes del fútbol uruguayo? Acá me tocas un tema que un poco que lo vengo trayendo hace mucho tiempo, que es el tema justamente les comentaba, de la integración del fútbol uruguayo, que creo que justamente entiendo que sí, como vos decís, por ahí la masa de gente que está detrás de un club, por ahí no amerita, o sea, hay que estudiar bien la lógica por la cual ingresaría un inversor, y yo entiendo que la única manera, creo, es a través de selecciones departamentales, ¿está bien?, que recorran su camino desde abajo, desde las inferiores, desde sub-14, como planteo, como posibilidad piloto para el año que viene, dado que hoy AUFI está dentro del estatuto de la AUF. Yo lo escribí en este proyecto, y bueno, entiendo que desde ese lado sí sería por ahí, digamos, atractivo para un inversor poder invertir
sin olvidarse de todo el marco social, que en este caso tiene una intendencia, con todos los impactos directos e indirectos que puede llegar a tener a nivel de colectivo de un departamento. Pero sí, ¿por qué? Porque bueno, tiene atrás la posibilidad de transferencia de los posibles jugadores juveniles, que en sí hay un retorno claro. ¿Me explico? Entonces, haciendo la escalera, a los 5 años habría que evaluar si esa selección cumple con los 5 requisitos para ser profesional. Yo lo planteo porque entiendo que a veces, como vos decís, Sebastián, la lógica para un inversor, una sociedad anónima deportiva, en sí no está, a no ser de los pases puentes o de eludir determinados, zafar de determinados cargas fiscales a través de las sociedades anónimas deportivas. Entonces, es la única lógica. Si no, no hay una lógica comercial, porque no hay una lógica de masas atrás. ¿Me explico? Entonces, por eso que ahí eso implica, a nivel fútbol, implica justamente cambiar la matriz, y yo creo que es algo que vamos a intentar impulsar, porque por la importancia que tiene el fútbol a nivel económico, a nivel país, vamos a tener la fuerza política, obviamente que la parte política y la AUF está bastante, tiene sus puntos de contacto, y entonces se va a pelear fuerte porque... ¿Por qué? Porque haya un campeonato de selecciones en Sub-14 que esté metido en el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y que de a poquito se vaya yendo hacia una liga nacional. Que eso enmarque lo que es cambie justamente la matriz, y que lleve a generar un fútbol masculino y femenino, digamos, que genere sus propios recursos genuinos, y no hoy en día. Porque las sociedades anónimas deportivas, hoy te entiendo, no tienen razón de ser, no hay un inversor que busque, digamos, qué retorno puede llegar a tener. Yo te digo, porque estaba en el tema de Salto Fútbol Club, fue un proyecto que impulsamos hace 5 años, y uno pensaba, yo lo pensé siempre de la lógica, digamos, de que los gurises del interior puedan jugar en igualdad de condiciones, pero también del inversor, que dijera, bueno, tengo la posibilidad tengo un acervo de juveniles acá, que lo puedo llegar a tener un rédito económico, y por eso quiero invertir. Pero claro, me enfrenté con la realidad de que la normativa y los casos eran muy pocos, y entonces no la pudimos implementar. El último tema a tratar es el alto rendimiento. ¿Qué propone el Partido Colorado para el apoyo de los atletas de élite? Ustedes hablan de mejorar el sistema de becas, pero en todo caso las becas son siempre insuficientes. Estamos hablando de deportistas de primer nivel mundial. ¿Qué es lo que propone el Partido Colorado? ¿Cuál tiene que ser el relacionamiento de la Secretaría Nacional de Deporte o del Estado con los atletas de élite? Bueno, acá hay una realidad de las federaciones a nivel federativo, que existen son como 60 federaciones deportivas. Entonces, eso para arrancar es un dato concreto, que nosotros entendemos que se tienen que trabajar mucho mejor en la evaluación de los parámetros que hablábamos hoy de las federaciones, incluyendo también parámetros deportivos, ¿no? Y no solamente lo que hablábamos de que se lleva al interior, de que incluya a la mujer, al género femenino, sino que también se incluyan parámetros de resultados deportivos. Pero puntualmente en la infraestructura deportiva creemos que es importante trabajar. Si bien la Secretaría Nacional de Deporte ha hecho esfuerzos en deporte, nosotros hicimos básquetbol y voleibol a través del complejo de Nugab, el rugby, deportes náuticos, ¿no? Por ejemplo en el lago Calcaño, en pista de atletismo, que se generaron 2 o 3 más. Pero bueno, creemos que es muy importante eso, ¿no? Es como un trabajo en paralelo en 3 o 4 áreas. Por un lado la infraestructura, por un lado la formación de las personas que están al mando de cada una de las disciplinas. Eso se tiene que trabajar mucho con las federaciones. Y también creemos importante, justamente como propuesta, que es un programa nacional de becas para deportistas, justamente porque queremos darle el mérito que tiene el talento a nivel igualitario, ¿no? O sea, todos los fondos que los organismos públicos tienen para destinar a deporte, bueno, que vayan a ese fondo, a un fondo que nosotros planteamos por ahí, se puede generar un fideicomiso financiero, está bien, en donde
perfectamente la Secretaría Nacional de Deportes puede ser un integrante, el Comité Olímpico Uruguayo y todas aquellas entidades que tienen bienes o derechos que puedan ser, digamos, como el fideicomitente, ¿no? Generar esa masa de derechos que generen inversiones y que se generen esos fondos para poder destinar a deportistas, pero de acuerdo a talentos y a virtudes, pero de manera igualitaria para todos, ¿no? En esa línea lo que existe hoy en día es la Fundación Deporte Uruguay con la Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo. Exacto. Pero ¿qué otras instituciones o a qué otras instituciones se refieren ustedes como aquellas que están otorgando fondos al deporte sin hacerlo a través de esa vía que sería la Fundación Deporte Uruguay con el Comité? Y tenés el Ministerio del Interior, creo que también tiene sus fondos, ¿no? Las intendencias también generan fondos para becas. Y hay determinados organismos públicos que, ya te digo, hay que hacer un estudio transversal de todos los organismos públicos, de todas las partidas presupuestales y volcarlas. Nosotros, hay justamente, en este caso me baso en un estudio que es de 2015 de la Universidad de Montevideo, que lo hizo ahora no recuerdo el apellido, pero lo tengo por acá, justamente que habla de eso, ¿no? De poder generar un fideicomiso de inversión, un fideicomiso financiero. ¿Hay fundamentos para eso? Porque por citar un ejemplo, me imagino que si la Intendencia de Flores apoya a María Pía Fernández, lo hace no solo porque tiene un interés particular en apoyar al deporte, sino porque además tiene un interés particular en apoyar a una deportista de Flores. Entonces, no sé, ¿resultará tan atractivo para todos los organismos estatales volcar ese dinero a un fideicomiso? Cuando en realidad tal vez, por ejemplo, la Intendencia de Flores esté destinando, no estoy hablando con datos, estoy hipotetizando, destinando más fondos, más recursos que otros organismos estatales y que eso se reparta parejo, cuando en realidad la Intendencia de Flores lo que le interesa es el fomento del deporte de su departamento. ¿Me explico? O sea, claro, hay fundamento teórico para hacer eso y para generar el convencimiento de todos los intendentes, de los directores de los entes, como para que el dinero efectivamente se vuelque igualitariamente a un fideicomiso. Yo entiendo, yo lo veo, yo entiendo que hay que estudiarlo porque así como está la chica que tú mencionabas, quizás hay otros talentos también que tengan las posibilidades o el derecho quizás a acceder a una beca y tengan un talento que por ahí esté perdido. Y entonces yo lo veo desde la otra perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Desde la parte de democratizar un poco el acceso a esa beca. Entonces, no solamente lo pienso desde el lado económico, que creo que hay el caso de éxito que yo planteaba en esta nota, que justamente es la que avala un poco lo que mencionamos en esta propuesta, es en México, que hoy en día se realiza así, que justamente es para financiar becas de alto rendimiento y de talentos en sus etapas iniciales. Entonces, lo planteamos porque existe un caso de éxito hoy en día en México. Una de las banderas de Ernesto de Talvi es justamente tratar de mirar la región y el mundo y aplicar las mejores prácticas a los diversos áreas que estamos planteando, en este caso el deporte. Y bueno, ya te digo, lo miro del lado económico y lo miro también de la parte de democratizar el acceso. Andrés Unini, vocero de Políticas Deportivas del Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.